Bendiciones, un privilegio siempre el que Dios nos permita escuchar palabra del Señor y a quienes nos ha llamado a ser los portavoces de su palabra, pues también el agradecimiento todos los días. Porque cada día siempre lo exhorto es la necesidad de escuchar la palabra del Señor para guardarla y ponerla por obra. En todo tiempo le damos gracias al Señor que como sus hijos, como sus siervos, somos llamados. Fuimos rescatados, lo sabemos, de todas las maldiciones, pecados y más. Y de alguna manera hemos sido apartados del sistema de pecado del mundo, por decirlo, a vivir una vida nueva. Nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. Maravillosamente podemos orar, podemos clamar, creer al que todo lo puede y por supuesto ser testigo de los milagros y prodigios que Él obra todos los días. Porque dice la palabra, cada día son nuevas sus misericordias. Pero también no podemos obviar que somos parte todavía en esta tierra. Tenemos un lugar, somos parte de una sociedad, de una familia, y que no puede estar fuera de nosotros, sobre todo como cristianos, la situación del mundo actual. No podemos separarnos, en verdad, podemos obviarlo en su momento e ignorarlo tratando, pero no, siempre hay una verdad, hay una necesidad, hay una realidad fuera de el cuerpo de Cristo, fuera de los hijos de Dios. Jesucristo lo declaraba propiamente en la palabra en Mateo 24, del versículo 1 en adelante, nos hablaba de la actualidad, la cual estamos viviendo el día de hoy. Lo dice la palabra, Mateo 24, del 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos la realidad también en cuanto a las grandes y mega construcciones. Pero ¿qué tanto durarán? En su momento son elogiados por aquellos que tienen la posibilidad de hacer estas grandes construcciones, de poseer sus grandes imperios, pero no son eternos. Hay una realidad que debemos de saber también. Comúnmente en nuestro medio se dice que al momento de fallecer nada nos llevamos en la caja. Todo lo material, aunque sea grandísimo y enorme, no se queda, no nos lo llevamos, se queda en esta tierra. Y esta palabra que Jesús da también se aplica en todo tiempo, porque mira lo que dice. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Recordemos siempre que nuestro paso en esta tierra es temporal. Llegará ese momento, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y un cambio radical en cuanto al sistema. Entonces se lo dice. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Esta palabra hay que tomarla siempre y en todo momento, para no ser engañados, para realmente estar siempre con la dirección de la palabra del Señor, para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. No en ideas superficiales que en su momento se desvanecen, sino propiamente en lo que es la estabilidad de la dirección de la palabra del Señor. Entonces, les dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos se han levantado en ese tiempo blasfemando el nombre de Jehová? Qué maravilloso es que los cristianos, los hijos de Dios, sus hijos, los hijos de Jehová, tienen el discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Sobre todo lo que es correcto delante de Dios, más de lo que es una blasfemia, aún pareciendo tan religioso y místico. Qué maravilloso es nuevamente que lo dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Esta es una realidad. Se está con el temor en su momento de una guerra nuclear, ¿verdad? Se han levantado naciones con alto poderío
hacer y deshacer. Y realmente se ha tenido temor de una guerra. Estamos en guerras en este tiempo. Hay guerras en este tiempo, hay muertes en este tiempo. Y duele muchas veces el observar que los pequeños, los niños, los ancianos, que no han tenido culpa en esto, son quienes padecen. Y entonces lo dice nuevamente la exhortación de Jesús. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Necesario. ¿Quiénes promueven realmente las guerras humanamente? ¿Qué lo promueve? El poderío, la codicia, la avaricia, y sobre todo de un lugar, de un puesto, el tener la autoridad para. Entonces lo dice de esta manera. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Nos asombramos, ciertamente, en su momento en nuestro país, porque sabemos que la palabra del Señor dice que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y ciertamente hasta el día de hoy podemos dar testimonio, nada nos ha hecho falta. El pan nuestro de cada día, la bendición, su provisión siempre está con nosotros. Pero vemos una realidad en cuanto al precio, por ejemplo, de los alimentos en este tiempo, en la canasta básica. Han subido una enormidad, más del 200%. Muy bien, gracias a Dios Dios nos guarda, nos bendice, nos provee. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de aquellos que no tienen un trabajo? ¿Qué de aquellos que no tienen la posibilidad? ¿Pensamos alguna vez en ellos? ¿Oramos alguna vez porque Dios tenga misericordia? Entonces lo dice nuevamente, habrá pestes. Pasamos una de ellas y tantas más se están levantando. Y hambres. Mira, comentaba un siervo del Señor hablando sobre la prosperidad. Decía, sería interesante hablar de prosperidad en esos lugares donde hay tantos hambrientos. En esos lugares donde no hay alimento, donde no hay comida. Ahí valdría la pena hablar de prosperidad. En los lugares donde estamos con otras ideas. Y me pareció interesante porque dice entonces la palabra del Señor, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Somos un país, en Guatemala somos un país sísmico. Así que ya no nos asustan los temblores. El último que pasó hace un tiempo de 6.8. Y se sentía lo fuerte y todo eso, pero sabes, ya no nos asusta. Sobre todo cuando recordamos la palabra del Señor que dice que hace temblar la tierra porque se indigna. Pero mira, en otros lugares nos comentaban que hubo un temblor de 5.8 aproximadamente y todos estaban asustados porque nunca habían pasado por un proceso de terremoto o temblores. Entonces mira todo lo que la palabra del Señor explica, y en este tiempo, en ese momento Jesús exhortaba, es una realidad en este tiempo. Volvemos, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Versículo 9. Entonces se entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso tampoco es real, es raro. Mira, aquel que busca hacer la voluntad del Señor en su momento, el exhortar, el ayudar, el ser de respaldo, el modelar a Cristo en esta tierra, no es bien visto. Es señalado, es juzgado, es maldecido. Y aun cuantos quisieran en su momento matarnos. Esta es una realidad, pero mira esto. La palabra del Señor dice que el que persevere hasta el final. Entonces, nuevamente estamos hablando de la realidad en este tiempo. Y lo dice. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuántas familias divididas en este tiempo? ¿Cuántos matrimonios separados? Mira esto, ha crecido el nivel de divorcio aún en la iglesia.
de las fornicaciones, de los adulterios, porque sabes, de alguna manera ya es permitido, aun cuando contradice la palabra del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hablamos en este tiempo de la comezón de oír también, ¿verdad? Oír, sí, en la iglesia y en la palabra, aquello que nos conviene, aquellos que nos convence. No importa cómo vivamos. En su momento decía, mire, allá afuera no importa cómo haga lo que haga, mientras aquí en la iglesia esté bien. ¿Será que se puede estar bien aquí y mal afuera y estar bien? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántas corrientes en ese tiempo se han levantado de religiosidad? Yo lo digo abiertamente, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Jehová, el único Dios. Porque es más que visible que el propósito de la religiosidad en ese tiempo es dividir, separar, sectorizar. Se decía en su momento, ahora sí, crear los pequeños imperios. Ese imperio de tal denominación, de tal religión, donde nadie entra, solo los que están allí. Por eso lo digo de esa manera, no tengo una religión, tengo una relación con Dios. A través de su palabra soy instruido y enseñado a vivir de acuerdo a la voluntad de Jehová, el único Dios. Entonces, ¿cuántos escuchan este tiempo de falsa profecía? Dice el Señor. ¿Sabes una de las más comunes? Es aquella que habla todo el tiempo de que no importa cómo vivas, todo te va a salir bien. Vas a ser prosperado. Viene una gran bendición sobre tu vida. Alegrar el oído para variar. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que estamos viviendo, lo que Jesús decía. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos. Esta es una realidad. Gloria al Señor una vez más que los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, estamos guardados. Dios nos guarda y el enemigo no nos toca. Pero ¿qué de los demás? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos en su momento han caído, han resbalado o se han tirado? Porque vieron la comodidad de vivir a su manera. Entonces lo dice. Y por haberse multiplicado la maldad, mira esto, estamos rodeados de maldad realmente, mentiras, engaños, adulterios, fornicaciones, los pecados. En cuanto a la sexualidad, ya son hasta permitidos en algunos lugares, como una ley. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos siervos en su momento, o cristianos en su momento, que han sido tocados por Dios, que han visto milagros y prodigios en sus vidas, en sus familias, que Dios les ha respaldado, de repente se voltean y le dan la espalda a Dios, porque empiezan a vivir, ¿sí? Y a estar en la iglesia moderna, en la iglesia que se ha actualizado, porque la iglesia que ustedes ven es la del pasado, sí. Qué maravilloso sería que viviéramos como la primera iglesia, que ciertamente fuésemos discípulos de Cristo. Pero ahora en este tiempo, todo se vale. La tibieza ya es parte de el ser cristiano los domingos, para variar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia. Ciertamente el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Pero qué maravilloso saber que el discernimiento que ha dado el Padre a nosotros a través del Espíritu Santo nos hace saber y apartar lo bueno de lo malo, desechar lo malo. En su momento lo compartía con un siervo hace un momento. Y le decía, cuando suceden conflictos, sobre todas las cosas, cuando tienes un disgusto, un enojo con la esposa, el diablo te envía las grandes ofertas. Y es irrisorio para mí realmente, porque estoy convencido que el pecado no me beneficia en nada. Al contrario, me haría caer de donde estoy, a punto de los grandes milagros y de las grandes sorpresas que el Señor tiene para nosotros. Entonces, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. ¿Sabes que esto es algo realmente grande y maravilloso? Oramos siempre y bendecimos a ese remanente, esos 10 justos que están en cada nación, que oran, que interceden, que claman, que van todo el tiempo en todo lugar a guiar a las almas al arrepentimiento, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios les bendiga y les multiplique. Y les recuerde que el trabajo en el Señor no es en vano. Yo lo digo siempre. No es una casualidad que vivamos donde vivamos, como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Porque estamos enviados para hacer luz y sal en todo lugar, para ser de bendición. Preguntar en su momento cuántos en el trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en tu centro de estudios, han visto en ti el testimonio de Cristo, de un cristiano. ¿Has orado por ellos? ¿Les has guiado? No, perdone. La iglesia es una cosa, lo demás es otra. ¿Dónde estarás en su momento cuando Cristo venga, cuando tú partas? Pero mira lo que dice nuevamente. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El diablo literalmente metido en la casa de Dios, haciendo de las suyas, distrayendo, corrompiendo de una manera tan impresionante. Yo lo decía en su momento. Es el diablo uno de los primeros sentados en las filas de la iglesia. Porque ya no se habla con la verdad, ya no se confronta, ya no se exhorta a vivir en santidad. No se habla de santidad, no se habla del pecado, no se habla del Espíritu Santo, se habla de prosperidad y de todo lo bueno. Entonces, por tanto, cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues, que su ida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación, pestes, hambres, pobreza, escasez, faltas. Está sucediendo ya. Aunque cerremos los ojos y no pasa nada. Yo lo sé una vez más, que fuimos apartados con la promesa de la vida eterna y a vivir en las mayores bendiciones en esta tierra, pero sabes, seguimos aquí en esta tierra con un propósito. El mismo Jesús lo decía. No te pido que los quites del mundo, no al momento decía alguien en su momento. Qué maravilloso sería que al momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, físicamente muriéramos, nos vamos al cielo y ya. Pero Jesús le decía al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque sabes cuánta necesidad hay de los verdaderos cristianos en este tiempo, que modelen el reino de Dios, que modelen la prosperidad, pero sobre todo la prosperidad emocional y espiritual, el ser de bendición, el modelar lo correcto. Porque entonces gran tribulación, dice, habrá gran tribulación, cual no la ha habido del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si retomamos ese punto de las guerras en Medio Oriente, la violencia en nuestros países, ¿cuántos mueren de una manera trágica, terrible? Mira esto. El domingo, pasando de regreso para la casa, veía a una persona, un alcohólico tirado casi a media calle. Qué fácil es decir, pasar de largo y ya, es su problema, él lo decidió. Sabes, es un ser humano. Me bajé a ayudarle, a quitarlo. Y le digo, sabes, Dios puede librarte de esta maldición del vicio, si lo decides. Puedo orar por ti. Mira, agarra lo que tenía en su mano, la botella de alcohol, y la tira. Dice, ya no quiero esto. Dios está ahí.
Y eso no es solamente un mínimo de realmente lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, de las cuales en su momento cerramos nuestros ojos y nuestros oídos, no nos importa, pero sabes, y lo sé, un día nos pedirán cuentas de lo que pudimos hacer. Pero nuevamente, mira lo que dice la palabra del Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E entonces si alguno te dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. No es novedad, lo vivimos ya. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, nuevamente esta es la condición de la sociedad actual en este mundo. Pero ¿qué más si cerramos un poco más el círculo? ¿Cuál es la condición de las personas que muchas veces nos rodean? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, nos lo dice. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Lo estamos viviendo ya. Gloria al Señor, porque Él nos guarda y a nosotros el diablo no nos toca. Ningún arma forjada podrá contra nosotros, ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Está bien, estamos guardados, pero hay algo que hacer con quienes están en riesgo. Vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Mira, hasta antes de esto, el salir a la calle era una broma. Podías hasta desvelarte y estar sin ningún problema en las montañas o donde fuera. Ahora ya no. Ahora hasta el salir a la calle con el peligro, los peligros, la violencia, los desórdenes. Vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mira, si quiere ver este listado, 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 9. ¿Cómo son las personas en este tiempo? Por supuesto, espero no hablar de los cristianos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aparentan ser piadosos, ayudadores, dispuestos a, pero con un propósito. Viene a mi mente los tiempos de propaganda antes de las elecciones. Míralos hablar. Te ofrecen el cielo y las estrellas, pero al momento de estar allí, ¿cuántos han salido con las bolsas llenas? Por supuesto, también de todo darán cuenta. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Quiero leerte este pasaje. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, escúchala. Es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en el lugar de amar a Dios.
y actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables, que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Es impresionante en su momento el ver cómo se desvía de una manera tan tremenda. Una de las situaciones que se ve aún en el pueblo o en aquellas que se dice que son el cuerpo de Cristo, los abortos. Es parte normal. Bueno, está en la iglesia, no pasa nada. Mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Te leía segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, hablando de las condiciones de las personas en este tiempo. Espero fuera de los cristianos, de los hijos de Dios, con esas actitudes y esas acciones. Pero mira lo que el Padre dice, Deuteronomio 32:20, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Cuando clame, dice también la palabra, yo no los oiré. ¿Sabes qué tremendo en su momento es obviar la soberanía y el poder de Dios para hacer lo que la carne los forza a hacer? Cuando vienen las necesidades es otra cosa. Siempre me confronta en su momento cuando digo valientes para pecar, pero cuando vienen las consecuencias, chillones. Porque a mí, Señor, acuérdate de lo que hiciste, de lo que viviste. ¿Sabes? Estos son los tiempos en este momento. Y mira lo que dice el Señor a este tipo de personas. Con vicios, con problemas, con mentiras, con engaños, con pecados. Porque es su decisión. Yo le preguntaba al Señor en su momento, ¿por qué permites todo este pecado? Y Él me decía, porque no puedo obligarles. No es mi forma obligarles a amarme, a obedecerme. Quiero que lo hagan por convicción, porque entonces vivirán mejor y entenderán la fortaleza de la obediencia y del amor. Pero en este caso, mira esto, para aquellos que están en estas actitudes de resentimiento, de amargura, de desobediencia, de malagradecimiento y más. Deuteronomio 32:20, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dice la palabra que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y sabes, estamos en el tiempo de la cosecha. Lo digo en su momento por aquellos que se desvían voluntariamente. Deberían de anotar en su agenda lo que cometen cada día para que cuando venga la factura no crean que se le está cobrando más. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El que ama a Jehová, el que honra, el que dice realmente amar a Dios con todo su corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo, aborrece el mal. Todo lo que es pecado, todo lo que le provoca apartarse, separarse de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Mira esto. ¿Qué pide el Señor de sus hijos? Que aborrezcamos el mal, que sepamos vivir en santidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Con nuestras fuerzas no llegamos a ninguna parte, pero con sus fuerzas y su poder y su gloria. Pero es nuestra decisión.
Recordaba ese momento cuando me volví al Señor, al darme cuenta de las condiciones en las que estaba, una piltrafa humana. Comparado en su momento con el Gadareno, pero fue su misericordia. Y al darme cuenta, en verdad, que necesitaba aborrecer el pecado. Proverbios 8:13, nuevamente, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Nuevamente, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, aborrece el mal. No hace convenios con el pecado. Maldito aquel que confía en el hombre, dice la palabra del Señor, aquel que busca siempre quedar bien con las personas, más que buscar quedar bien con Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco, dice Jehová. Mira un pasaje en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Impresionante. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mira, impresionante. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nuevamente este pasaje, 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te lo leo nuevamente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, hablamos de estos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Mira esto. Dicen pero no cumplen. Mienten con total facilidad. Dicen y no hacen. Y aparte de eso, mira lo que dice, tienen muerta la conciencia. Ya no les importa lo que se piensen de ellos. Ellos viven a la moda, ellos viven como quieren, haciendo su voluntad. Si les parece, algunos dicen. Pero esa es la realidad, mira esto. Dirán que está mal casarse y que está mal comer alimentos determinados. ¿Sabes? A Jesús le decían esto y él decía, no es lo que entra por la boca, no es lo que comes con mis palabras, porque lo que comes sale y va a la letrina, decía él, sino lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. ¿Cuántos alimentos no debes de comer de acuerdo a? Entonces, mira esto, le ponen más atención a lo físico, a lo carnal, a los alimentos, más que a la relación con Dios. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Un buen siervo de Cristo Jesús
Si le explicas estas cosas a los hermanos, serán un digno siervo de Cristo. Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que ha seguido. Mira el versículo 7. Estamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. Mira, hay tantas cosas más importantes que hacer realmente. Más que entablarse, mira, alguien nos decía, no fuimos enviados a ganar pleitos, ni combates, ni luchas. O a imponer. Fuimos enviados como corderos, muchas veces en medio de, como corderos al matadero. Pero mira esto, nuevamente lo que nos dice la palabra del Señor. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Sabes qué maravilloso es saber que cuando pasamos esas pruebas tan difíciles, esos desiertos, somos llevados a ese lugar para realmente aprender a depender de Dios, a depender de su voz, de su dirección? Nos ha sacado en su momento de lo que creíamos que era la comodidad. Entrénate para la sumisión a Dios. Que todo lo que hagamos en espíritu, alma, mente y cuerpo y pensemos, lo hagamos siempre basados en la voluntad del Señor, porque entonces seremos bendecidos y seremos de bendición. Y aún en medio de las tempestades viviremos y veremos la gloria de Dios viviendo en victoria. Entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno para entrenarse, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Mira qué maravilloso. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entonces, recordemos que estamos rodeados de mentiras, de blasfemias, de pecados, de maldiciones. Pero es nuestra decisión seguir firmes y seguir siendo de bendición. Ahora mira, escucha lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Por tanto, amados míos, mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido. Mira, lo da por hecho Pablo a los filipenses, lo exhorta. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Nos portamos bien solo cuando nos miran. Se nos olvida que toda la humanidad está bajo los ojos y los oídos de Dios, que no hay lugar donde se puedan esconder y que en su momento les llegará la factura. Entonces mira la exhortación de Pablo a los filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, mira, lo da por hecho, no como en mi presencia solamente, no solamente cuando los miro o cuando estoy cerca de ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Mira, la salvación no es un regalo barato. El Hijo de Dios padeció y sufrió por darnos la salvación. ¿Cuántos en su momento se dice, sí, son salvos por Cristo, pero no son sumisos? Es su Salvador, mas no su Señor. Qué maravilloso es entonces en todo momento tomar el señorío y sujetarnos. Porque nuevamente la exhortación, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Sabes que nuestra salvación tiene un propósito? El de vivir cada día en una nueva vida, en un nuevo tiempo, el siendo de bendición y el ser benditos en todo momento. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Qué maravilloso es estar en paz. Y en cuanto depende de mí, estar en paz con los demás, no buscar pleitos ni contiendas.
porque lo necesitamos en serio. Entonces, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos. Todo sin murmurar, todo sin pensar en los beneficios fuera de, para que sean irreprensibles, para que no tengan nada de qué avergonzarse. Qué maravilloso es poder ver a las personas a los ojos, porque no tenemos nada que esconder. Imagínate cuánto mejor es el poder ver a Dios y el saber que estamos bajo su presencia sin nada que esconder, sin nada que ocultar, en paz y tranquilo. Sí pasamos pruebas y problemas, mira esto, Dios lo permite con un propósito, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Sobre todo el poder decir, sí Señor, de oídas te había oído, grandes testimonios he escuchado, pero ahora he vivido, he visto tu mano de poder obrando a favor de mi vida, de mi familia, de mi ciudad, de mi nación. Qué maravilloso es ese momento, para que sean irreprensibles, nuevamente sin nada que ocultar, y sencillos. El cristiano es como Cristo, sencillo, humilde de corazón, sabido que ha sido puesto para servir y ser de bendición a los demás, y que si quiere ser mayor, muy bien, tiene que servirle a los demás, porque el mismo Jesús decía, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo, dijo Jesús, yo estoy como el que sirve. ¿Sabes qué es ese llamado a los cristianos, a los hijos de Dios? A ser los servidores en todo momento, no esperando en los beneficios, sino sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y de Él, por supuesto, recibiremos la recompensa. Entonces, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Realmente se marcará la diferencia de los cristianos en medio de la multitud. Marcamos una diferencia cuando vamos y estamos donde estamos, no por lo mucho que hablamos o lo que aparentemos, sino porque hemos aprendido a vivir bajo la voluntad de Dios, a vivir de acuerdo a su voluntad y a buscar siempre primeramente el reino de Dios y su justicia, no pensando en nuestro bien personal, sino pensando antes que todo en ser de bendición. Entonces mira cómo lo dice: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. ¿Sabe qué maravilloso es? Agradecerle al Señor por ese remanente, lo digo, esos 10 justos en cada nación, que donde van marcan la diferencia. No imponen, no buscan, sino solamente la presencia de Dios a través de ellos y sus actos honestos, honrados, que guardan su boca para no pecar. Sus acciones son un testimonio de su amor a Dios, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15, te leía, quiero leértelo también en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. De quienes han partido a otros países, al estar en ese lugar, ¿actúan como actúan aquí o solamente fue apariencia? ¿Son obedientes a Dios? ¿Tratan cada día de honrar a Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo y de ser de bendición? Yo se lo digo a aquellos con quienes he compartido antes de partir. No van a llegar a un lugar por casualidad. Dios los lleva ahí con un propósito, porque los pies de los santos son benditos para modelar a un cristiano y para ser de bendición. ¿Sabes cuántos lugares, le doy la gloria al Señor, han sido bendecidos porque un siervo de Dios ha estado allí o está allí, convencido que ha sido enviado a esos lugares, o Dios le ha permitido estar en esos lugares con un propósito de ser de bendición? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación,
obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Cuál es la intención cada día, el momento de salir a la calle o al estar donde está? Resolver nuestras necesidades, buscar nuestras necesidades o ser de bendición. Mira qué maravilloso es saber que el Hijo de Dios, los siervos y siervas del Señor, no van a un lugar, vuelvo a ese punto por casualidad, a escuchar las necesidades, a ser exhortados a orar por las personas, a guiarles a recibir a Jesús como Señor y Salvador, a exhortarles a salir del pecado. Qué maravilloso es, porque sabes, vuelvo a ese punto, hay tanta necesidad allá afuera. Siempre me confronta la idea del porcentaje que se maneja en nuestros países, no sé cómo sea en el tuyo, pero acá en nuestro país se dice que somos más del 52% de cristianos. Realmente no lo parece. La violencia, la corrupción, el pecado ha crecido de una manera desorbitante. ¿Y qué hacemos nosotros? Muy bien, jugando a la iglesia. ¿O somos de los pocos siervos benditos de Dios que cada día buscamos glorificar el nombre del Señor, no como místicos ni religiosos, sino como aquellos siervos que van como Jesucristo cuando salía? Sabes que eso me ha impresionado siempre y clamo cada día por seguir ese ejemplo. Cuando Jesús salía a las calles, no iba a buscar publicidad ni reconocimiento, iba a ayudar. Y a cada lugar donde iba había necesidad. Sabes, estamos en ese tiempo, lo creamos o no, en que la necesidad está allí al momento de salir de la comodidad. Y me asombra porque Jesús siempre resolvió y ayudó porque sabía cuál era su propósito. Lo decía cuando leyó la tabla de la ley. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para abrir los oídos de los sordos, dar libertad a los cautivos. Mira, ese es el llamado para los cristianos, para quienes hemos tomado ese entendimiento, que no nos hicimos cristianos para ser religiosos y místicos, para tener un grupo de entretenimiento. Nos hicimos cristianos para llevar a Cristo a todo lugar. Y con su nombre y en su autoridad, la autoridad que nos ha dado, también cumplir con nuestro propósito, echar fuera demonios, abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, dar libertad a los cautivos. Queridos amigos, vuelvo a Filipenses 2, 12 al 15. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Es un mandato, no es una sugerencia. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Recuerdo cuando le decía al Señor en su momento, ¿y por qué a mí? Y me dice, ¿y por qué no? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Mira, nuevamente, donde Dios nos ha puesto, tiene un propósito de glorificarse. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. De balde se dice cristiano. Habla muy bonito en la iglesia. ¿Sabes qué maravilloso es ser cristiano y modelar a Cristo en todo lugar? En la calle, en la casa, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en los centros de estudio. Qué maravilloso es ser de bendición. Y pregunto, ¿oras por quienes te rodean? ¿Por quienes estás, donde trabajas, donde estudias, donde sales? ¿Oras por ellos? Deja la exhortación también a un siervo del Señor. Ora, le decía, por aquellos que como tú tienen este trabajo, para que Dios les guarde y les bendiga, para que Dios les proteja. ¿Sabes? La oración eficaz del justo tiene poder.
Y donde pases, bendice esos lugares, sin hacer mayores acciones o tomar situaciones, sino hacerlo de corazón. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra vida como cristianos? Limpia, en inocencia, no buscando complicarnos la existencia. ¿Sabes? Dice la palabra que el enemigo como león rugiente está viendo a quién devorar, pero Dios nos guarda y el enemigo no nos toca. Y cuando vienen sus dardos son rechazados, son desechados en el nombre de Jesús. Porque buscamos cada día hacer su voluntad, vivir como verdaderos cristianos. Lleven una vida limpia. ¿Y cómo hacemos para llevar una vida limpia? Muy bien, para comenzar, reconocer que nos equivocamos. Reconocer que muchas veces fallamos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Sabes qué necesitamos realmente? Marcar la diferencia. No por nosotros, sino para honrar el nombre del Señor. Vivimos en medio de gente tan complicada, es una realidad, mentirosos, hipócritas, que les interesa sobre el dinero, una doble vida. Pero ¿cuál es nuestro trato? ¿Cuál es nuestra actitud? Serles de bendición. Para que muchas veces sin palabras les guiemos a reconocer que están mal y que necesitan ponerse a cuentas. Porque sabes, en su momento pagarán también las consecuencias. Entonces, la exhortación nuevamente de Pablo a los filipenses, que es exhortación para nosotros, por supuesto, Filipenses 2. En el versículo 15, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Esta es la realidad. Pero la exhortación, mire que el Señor nos da. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo se los escriba, dice Pablo a Tesalonicenses. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. No se nos olvide como hijos de Dios, no para causarnos temor, sino para darnos la certeza que si estamos actuando bien no tenemos de qué preocuparnos. O Cristo viene, o nosotros partimos, porque no somos eternos en esta tierra, y en cualquier momento puede llegar. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Realmente qué nos da seguridad? El ser hijos de Dios, o lo que tenemos ahorrado, o la cantidad de amigos que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces, necesitamos tomarnos, créeme, necesitamos tomarnos un tiempo para meditar esta exhortación y hacer la voluntad del Señor en todo momento. Seguimos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Aleluya. No estamos a oscuras.
Ya no es nuevo lo que pasa. Dios nos ha revelado lo que está sucediendo y lo que va a suceder para que tengamos conciencia y hagamos lo que nos corresponde hacer. Primera Tesalonicenses 5:4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mira esta palabra. Estamos en Primera Tesalonicenses 5:5. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No nos acomodemos a las circunstancias, a las ideas humanas carnales, sino cada día procuremos estar en la presencia del Señor, siendo dirigidos, establecidos por su presencia, hacer su voluntad, tomando cada día la exhortación de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, antes de hacer cualquier cosa, tomar cualquier decisión, antes de salirnos de la cama. Oremos y busquemos su voluntad, encomendamos. Dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Porque entonces estamos seguros que nuestra vida no solamente estará en paz, en tranquilidad, sino que también seremos de bendición. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué maravilloso es? Es saber que Dios está con nosotros, que nos guarda, nos bendice y nos prospera en todo momento. Y que eso produce en nosotros el agradecimiento y el amor a Dios y por supuesto el amor al prójimo, el ser de bendición y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, mira lo que dice, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Seamos uno realmente como cuerpo de Cristo, orándolo los unos por los otros, bendiciéndonos y sobre todo tomando el privilegio de ser luz y sal en todo lugar, orando por los enfermos, exhortando a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, guiarlos a recibir a Jesús como Señor y Salvador, a cambiar una vida, cambiar sus vidas. Y 2 Corintios capítulo 13 versículo 11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros y vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Recordemos entonces que este es el tiempo, en verdad, y todo tiempo de marcar la diferencia. Como cristianos, como hijos de Dios, ser de bendición en todo lugar. Brillar, como dice la palabra, en medio de una generación perversa y corrupta en medio de la cual estamos. Pero es nuestra decisión. Así que sigamos siendo luz y cada día procuremos con el respaldo de Dios ser de bendición donde quiera que estemos. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy la tomamos, Señor, la guardamos para ponerla por obra. Ayúdanos para que cada día encomendemos a ti nuestro camino, confiemos en ti y hagamos. Que en verdad podamos amarte de todo corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo, porque entonces con certeza amaremos a nuestro prójimo, a nuestra familia para comenzar. Y seremos de bendición y seremos luz en cualquier lugar donde estemos y tu gloria se manifestará, Señor. Gracias nuevamente por tus siervos y siervas que cada día buscan hacer tu voluntad y ser de bendición en el trabajo, en la empresa, en los estudios y en la calle, en todo lugar.
Bendícelo, Señor, y recuérdale siempre que el trabajo para ti, Señor, no es en vano. Todo te lo pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones.